En este capítulo vamos a hablar sobre la especificidad en CSS. En ciertas ocasiones puede haber dos o más reglas CSS en conflicto que apuntan al mismo elemento. Por ejemplo, dos reglas que apunten a un elemento párrafo, un P. El navegador sigue algunas reglas para determinar cuál es la más específica y por lo tanto gana. Con la especificidad en CSS se define un nivel de autoridad entre las propiedades CSS que le aplicamos a los elementos. Vamos a ver el concepto de jerarquía de especificidad. La jerarquía de especificidad está dividida en 4 categorías que definen el nivel de especificidad de un selector. Los estilos en línea. Se adjunta un estilo directamente en el elemento. Por ejemplo, en un elemento H1 le agregamos el atributo style y la propiedad color green o color verde. Este es un estilo en línea. Luego el ID es un identificador único para los elementos. Por ejemplo, si yo a este elemento tipo enlace le agrego el ID WEC, puedo aplicarle mediante el nombre de identificación o ID, puedo aplicarle propiedades CSS. Y tenemos también clases, atributos y pseudo clases. En esta categoría se encuentran las clases, atributos y pseudo clases como hover o focus, etc. Hemos visto en el capítulo donde hablamos sobre las clases, los atributos y pseudo clases, cómo aplicamos propiedades CSS utilizando el nombre de la clase de un elemento. También tenemos acá los elementos y pseudo elementos. Aquí se encuentran los nombres de elementos como H1 y MG, es decir, el nombre del elemento en específico. Por ejemplo, al encabezado 1, H1 se le llama el elemento H1 y al elemento imagen se le llama IMG. Al elemento P de párrafo se le llama P, ¿no? Acá estos son los elementos. Y también los pseudoelementos como 2.before y 2.after, entre otros. Existen reglas de especificidad. Vamos a ver a continuación algunas reglas a considerar en la especificidad. Igualdad. Esta regla en donde la última regla cuenta. Es decir, si la misma regla se escribe dos veces en la hoja de estilo CSS externa, entonces la regla inferior de la hoja de estilo está más cerca del elemento y se va a diseñar y por lo tanto se aplicará. Por ejemplo, acá tenemos, acá estamos aplicando la propiedad background color o fondo de color al elemento H1. Te das cuenta, acá le estamos aplicando dos veces, entonces acá se puede dar un conflicto. Aquí entra la especificidad. La última regla siempre se aplica, es decir, este background color rec es el que se va a aplicar. Por lo tanto, si acá tuviéramos 3, 4, 5 reglas, propiedades aplicándose, 5 reglas similares, ¿no? O sea, 5 background color y todas aplicándose al elemento H1, pues se va a utilizar siempre el último, en este caso el quinto. Como acá tenemos dos nada más, se va a aplicar la última regla, que es esta de acá, background color rec. Esa es la igualdad de la última regla cuenta. También tenemos otra regla que dice que los selectores de ID tienen una especificidad más alta que los selectores de atributos. Por ejemplo, hacer el siguiente ejemplo. Acá hacemos esta selección, este selector div chart o ID contenido. Le aplicamos background color green o fondo de color verde. Acá tenemos otra regla, otra propiedad. Otra regla es ID contenido, ¿no? Con el numeral se selecciona ID. En este caso, numeral contenido o ID contenido. El elemento tiene un ID contenido. A este le aplicamos el background color o fondo de color orange o naranja. Y acá tenemos el dig ID, donde seleccionamos el atributo ID igual contenido. Acá le aplicamos el background color pink o fondo de color rosado. En este caso, la primera regla es la más específica y es la que se aplicará, es decir, este de acá, dig ID contenido, background color. Acá es numeral, pero recuerda que para llamar a un ID de un elemento se le coloca el numeral adelante. Entonces esta primera regla es la válida. Tiene una especificidad más alta que los selectores de atributos. Vamos a la siguiente regla. Bien, esta regla de especificidad CSS
Dice que los selectores contextuales son más específicos que un único selector de elementos. La hoja de estilos CSS incrustada está más cerca del elemento que se va a diseñar. Vemos la siguiente situación. Supongamos que tengo esta propiedad CSS en un archivo aparte externo. Pongámosle un nombre archivo estilos.css y lo importo a mi código HTML5. Y dentro de mi código HTML5 mismo tengo esta propiedad de CSS definida. Son similares, solo que acá cambia el color. Va a haber un color rec y acá va a haber un color hielo. Entonces, esta regla de especificidad dice que la última regla se aplicará, es decir, este de acá con un color hielo, porque está dentro del mismo archivo el código HTML, ¿no? Y por más que intente que esta de acá funcione, no va a funcionar. Se aplica la que está dentro del mismo código HTML5. Bien, la siguiente regla de especificidad dice que un selector de clase supera cualquier número de selectores de elementos. Por ejemplo, un selector con nombre de clase, como por ejemplo punto mi párrafo, nombre de clase mi párrafo, supera los elementos h1, p, dic, entre otros. Por ejemplo, yo tengo acá este nombre de clase, punto mi párrafo, que tiene background color blue, y el elemento p tiene background color gray o gris en español. Entonces, la regla que se va a aplicar es esta de acá. La primera regla se aplicará en párrafo ahora un color blue. Supongamos que tengo un elemento de p de párrafo que le he puesto el nombre de clase mi párrafo, se le va a aplicar directamente este de acá y el de abajo lo va a ignorar. Por más que le ponga el elemento p de párrafo, se le va a aplicar cuando he utilizado su nombre de clase del párrafo. Este de acá es el que se va a usar, ¿no? Bien. Voy a mostrarte algunos ejemplos en el código para que entienda mejor. Acá tengo mi página HTML5. Voy a ocultar acá. Está mi código HTML5 y mi código CSS. Bien. Si te das cuenta, acá en mi código HTML5 yo estoy llamando un archivo CSS. Acá dentro de la carpeta CSS tengo el archivo estilo.css, es este de acá. Puedo utilizar los estilos CSS tanto en un archivo aparte como en el mismo código HTML, pero voy a hacerte un ejemplo. Este de acá, por ejemplo, aplicamos la propiedad background color al elemento h1 dos veces. Por ejemplo, voy a ir acá a mi hoja de estilos. Supongamos que tengo este texto que dice mi página web de aquí, y acá voy a ponerle el nombre del elemento h1 y le voy a aplicar la propiedad background color, por ejemplo yellow, y nuevamente voy a duplicarlo, la misma regla, background color, pero le voy a poner color rojo, rec. Entonces esta cuenta se está aplicando el segundo diseño, background color rec. Se cuenta acá el fondo de color rojo y se cumple la regla específica que dice igualdad la última regla. Si la misma regla se escribe dos veces en la hoja de estilo externa, entonces la regla inferior de la hoja de estilo que está más cerca del elemento se va a diseñar. Es decir, siempre el último elemento es el que se va a utilizar. Si yo acá, incluso si agrego otro igualito, h1 background color, le voy a poner color verde, green, entonces se va a aplicar siempre el último, este green, el fondo de color verde, green. Entonces esa regla de especificidad, quiero que entiendas que la regla de especificidad definen como niveles de autoridad. En este caso acá descarta esto de acá y se aplica siempre de acá, ¿no? Porque estos conflictos se pueden dar cuando tú estás diseñando con CSS. Puede que o encuentres otros proyectos con CSS donde no he escrito 3 veces la misma regla y tú te preguntas por qué.
Hay a veces hay errores o malas prácticas en donde dejan escrito 3 veces las mismas propiedades. No tiene sentido cuando solo se debe usar una, en este caso la última. Tendría que borrar esta de acá, ¿no? Porque si no, solo se debe usar la green de acá. Cuenta. Las reglas de especificidad tratan sobre eso, sobre esas situaciones, esos conflictos que se pueden dar, porque se aplicó una propiedad CSS y porque no se aplicó. Entonces estas reglas de acá son las que especifican, ¿no? Ahora, otro ejemplo que te voy a hacer, esta regla de acá. Los selectores contextuales son más específicos que un selector de elementos. Por ejemplo, acá tengo desde un archivo CSS esta propiedad de acá, y dentro del código HTML tengo esta propiedad de acá. Vamos a ver ese caso. Supongamos que yo tengo acá bueno, voy a ponerle acá para que entiendas en comentarios. Se aplica siempre la última propiedad CSS. Ya, supongamos que acá tengo, vamos a sacar el párrafo, este segundo párrafo de aquí, lo tengo acá, aquí. Voy a ponerme el nombre de clase, especificidad, vamos a poner especificidad 1, ¿ya? Y este nombre de clase de aquí lo voy a llamar acá, en mi hoja de estilos externa CSS, especificidad 1, y le voy a aplicar el background color gray, ¿okay? Gris, y puedes ver que se aplica sin problema. Pero imagínate que si yo dentro de mi hoja de estilos, acá en la parte de arriba, antes de la etiqueta head, voy a ir a declarar el estilo style type CSS. Aquí llamo igualmente a mi nombre de clase que le puse y le aplico un background color rosado, pink, y te das cuenta que se aplicó el que acabo de declarar, fondo de color rosado. Esta regla significa que la propiedad que estás usando desde un archivo externo no se va a aplicar, más sí se va a aplicar la que has declarado en el mismo archivo HTML. Entonces, si vemos acá, se está aplicando esta de acá, background color pink o rosado, que es la misma que he declarado en el mismo código HTML5, y la que apliqué en mi hoja de estilos externa, mi hoja de estilo.css, mi archivo, esta de acá no se aplica. Entonces ya te das cuenta la especificidad de qué trata. Son niveles de autoridad, en donde en ciertas situaciones se aplican los estilos por tal motivo y en otras no. Son conflictos que se pueden dar a veces cuando estás diseñando con CSS. Tienes que tener mucho cuidado, ver si no tienes un archivo duplicado, o puedes tener dentro de un archivo externo CSS ciertas propiedades CSS a un elemento, y dentro del código HTML puedes tener también otras propiedades. Entonces hay un conflicto y a veces tú dices, ¿por qué no se le está aplicando los estilos de mi archivo externo? Pues porque ya de repente lo tienes acá declarado en tu mismo código HTML. Conforme vayas aprendiendo CSS, poniéndolo en práctica, vas a ir entendiendo todas las reglas de especificidad, cómo funcionan. Pero dejo acá la diapositiva debajo de este video para que cheques todas las reglas y puedas tener esos conceptos que son muy importantes a la hora de trabajar con CSS. Bien, hasta aquí este capítulo sobre especificidad del curso gratuito de CSS3 desde cero. Nos vemos en el siguiente capítulo.